Pues el coronavirus nos sigue golpeando, sigue haciendo de las suyas. En México ya arrancó con lo de las escuelas, 30 días de vacaciones. Y sí, los memes son muy buenos, sí, los videos son muy buenos. Acá te dejo uno, pero después de eso, porfa, dame chance de platicar tantito de lo que creo que está pasando y que es muy importante. Ríete un minuto y déjame hablarte contigo unos 10 más. Suspenden las clases por el coronavirus. Los estudiantes. ¡Sí! ¡Sí! Los profesores. No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. La morra castrosa del salón. Los estudiantes agradeciéndole al coronavirus. Eres cruel, pero justo. El men que iba a examen y no sabía nada. ¡Gracias, espíritus del cielo! El que sí estudió para examen. Por un demonio, lo que faltaba. El que de todos modos no iba a ir. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? El que no sabía de la suspensión y fue a clases. ¡No hay nada! ¡Mejor sigo durmiendo! El que se desveló haciendo las tareas. ¡Quedé como un tonto anoche! Auronplay. ¡Calvo! El que no verá a su crush por un largo tiempo. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error. El otaku. Al que ya no le darán dinero para ir a estudiar. Unas monedas, señora. Mis compas y yo discutiendo sobre la exposición en línea. Cuando quieras, güey, mándame tu dirección, nos rompemos la madre, güey. El men que no le gusta estar encerrado en casa. ¡Ay, me voy a matar! El chino. Mi momento ha llegado. ¿Qué tal, gente? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien ante esta pandemia declarada del COVID-19 coronavirus. Pues la OMS nos estuvo diciendo, recalcando, incluso tachándole por ahí el discurso muy feo al gobierno mexicano al decir que era mitigable, comprobable, pues que podíamos solucionarlo, prevenirlo de una manera muy fácil el coronavirus, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? El coronavirus acaba de hacer de las suyas en México. Bueno, pues la noche de este 15 de marzo se acaba de confirmar la primera muerte por coronavirus COVID-19 aquí en México. La víctima, José Curi Harfuch, no sé bien la pronunciación, primo de Carlos Slim y director de Banco Financiero Inbursa, quien venía regresando hace una semana de un vuelo de Bali, mismo vuelo donde estaba el presidente de BMW. Se le detectó, dio positivo en la prueba de COVID-19. Era una persona de más de 70 años, naturalmente su sistema inmunológico no era tan fuerte, pero esto dispara las alarmas sin duda alguna. Estamos hablando del primer muerto de 53 casos confirmados que se tienen en México. Recientemente eran un poquito más de 15, rápidamente crecemos a más de 50. De los que hay también muchos más, casi 200 casos ya, en donde se dice que el 83% es asintomático. Ok, van coincidiendo bastante bien con las cifras, con las estadísticas federales que se nos había dicho. Nos decían, calma, cerca del 85% de las personas son asintomáticas. Ahora, en la conferencia de prensa que se da el día de ayer, nos revela la persona encargada, no el subsecretario, la persona encargada por el subsecretario de llevar a cabo la contingencia, el tratado de los pacientes, nos dice, es el 80% el que está expuesto y es asintomático, es un virus asintomático. Entonces, ¿qué pasa? Eres portador, pero presenta los síntomas. De ese 80%, que antes era 85, ahora manejan 80, pues nos resta un 20% que sí va a tener los síntomas. ¿Qué nos dice de este 80%? Del 80% que es asintomático, el 20% restante se divide en 15 y 5. 15% que tendrá obviamente los síntomas y requiere quizá hospitalización. Y 5% medidas o cuidados intensivos. ¿A qué se refiere con cuidados intensivos? Una camilla especial para que se pueda monitorear y hacer muchas actividades en caso de requerirse por alguna falla respiratoria de alguno de los órganos. ¿Ok? ¿Cuál fue el problema? Que en el país nos dicen
tenemos este problema, 5% va a requerir, pero tenemos tan solo 3,000 camas. Pero no nos dicen dónde están esas camas, en qué hospitales, como que fue muy ambigua ahí la información, y eso también es alarmante, porque si tú te pones a pensar que el país no tiene la capacidad, no tiene la infraestructura y claramente no tiene la logística ni la riqueza suficiente para hacer frente a esto, y ahora te das cuenta que se muere una persona que claramente era muy rica, una persona poderosa, pues te pones a pensar un poquito que el dinero que puedas tener, aunque seas un clase mediero normal o una clase alta en México, pues no te garantiza sobrevivir si tu cuerpo, si tu sistema inmunológico de manera natural no era tan fuerte. Entonces se vuelve a reforzar la idea de fortalecer tu cuerpo. Fortalecer, qué curioso. Se fortalece esta idea, tienes que hacer fuerte a tu cuerpo, tienes que prepararlo para recibir un virus que aparentemente va a llegar, que esta pandemia se tiene que dar. También recientemente se ha hecho mucho más famoso el doctor que te platicaba del UNAM, el que nos dice el 20-30 de marzo, pero parece que México quiere combatirlo, quiere prevenirlo de manera eficiente. Ya nos dijo la OMS, bájenle su relajito, que el COVID se presenta como un resfriado, no es así, bájenle su relajito creyendo que el clima les va a apoyar, creyendo que cuando se vaya el invierno, todo se va a ir. Estas cosas las lavo seguido. Sí, trato de tener cuidado con eso. Traten de ser más responsables en su cuidado. Y entonces se viene toda esta cosa que se anuncia el día de ayer, que el secretario de Educación nos dice, nos vamos a nuestras casas 30 días. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo alarmante? ¿Qué es lo decepcionante? ¿Qué es lo mexicano que estamos haciendo? 90% de abarrotamiento en Acapulco, así estamos ahorita. O sea, los mexicanos estamos viendo que la Semana Santa se nos adelanta y creemos que es adelanto de vacaciones. No, México, no es así. De verdad, este periodo no es por gusto. Los memes son extremadamente buenísimos, neta. Sí, la Semana Santa sí le metió el nitro, papi, sí lo hizo. Pero no lo hagamos, neta, los memes son muy buenos. Yo me río, de verdad, son muy, muy buenos. Pero no tenemos ese grado de conciencia que deberíamos tener. E incluso me siento un poco culpable por eso, porque tú lo has visto, perdón, no he podido subir videos. No estoy en las condiciones en las que solía estar por compromisos que superaron mi capacidad de analizar, de entender o algo. Tuve que salir de casa, pero no lo estoy tomando como unas vacaciones. Y el problema es que veo que muchos otros mexicanos, al igual que yo, pues nos vemos un tantito forzados, pero no tuvimos la capacidad o no tuvimos el poder sobre las decisiones, ¿no? Pero muchos otros sí están ejecutando vacaciones con deseo de realmente esparcirse. Lo que no ves es que estás esparciendo un virus, no te estás esparciendo tú, estás dañando más a un plan que se supone va a tomar o está tomando ya medidas drásticas para evitar la pandemia. Estamos evitando llegar a lo que llegó China, estamos tratando de evitar llegar a lo que está llegando Italia. Y México le da igual, hace memes, compra boletos, está viajando por el país y seguramente muchos van a viajar a Europa. O sea, yo sé que es difícil perder ese ingreso que ya tienes destinado en vuelos, pero hace unas horas Aeroméxico dijo, voy a restringir vuelos, entradas, salidas de Europa de una manera más fuerte, como empresa, ni siquiera como política federal. Entonces trata de entender que este colapso económico que va a ser fuerte, que este colapso social que nos va a transgredir económica, social, política, culturalmente, es un sacrificio necesario, no es por gusto. Entonces no podemos boicotear un movimiento que va a traer de manera natural consecuencias fuertes y boicotearlo y generar peores consecuencias aún. Entonces tenemos que entender esto. El Vive Latino no se canceló, lo cual creo fue un error. ¿Qué nos dijo el subsecretario? No se preocupen, entraron 40,000 personas en el primer día, se detectaron 1,000 y tantos casos ahí sospechosos por alguna variación infrarroja, tuvimos 27 casos con fiebre, todo, 0 positivos en COVID-19. Va, qué chido. Pero ya nos dijeron que las medidas que vienen ahorita son 5,000 personas como máximo. Esos eventos se van para afuera, se anulan, se cancelan. Y son políticas que van a empezar a andar desde el 17 de abril
de marzo hasta el 19 de abril. Entonces vamos a buscar que cuando acaben esos 30 días de vacaciones que se les van a dar a los chicos, ya estén en condiciones mejores, que este pico que nos habla el doctor de la UNAM se alcance y exponencialmente también empiece a caer, porque se supone que vamos a llegar a un máximo de exposición y después nosotros vamos a estar erradicando el mismo virus, ¿ok? No hay vacuna, no hay condiciones todavía para curarse fácilmente. Entonces, por favor, no boicoteemos esto que se tiene que hacer. Claramente nos siguen hablando de una fase 1 y estamos ejecutando fase 2. Yo insisto que nos están ahí como que ocultando un poquito. Y también creo que, como muchos otros periódicos lo han hecho, que esto del COVID-19 es un excelente momento para el gobierno federal que está perdiendo ciertos puntos. Pero mira, no me importa ahorita eso, me importa convocarte nuevamente, no entrar en esas compras de pánico, esa histeria, en esa inconsciencia. De verdad, no son vacaciones. Estamos hablando de un intento de un país por combatir o prevenir una pandemia. Tenemos del 20 al 30 para ver nuestras capacidades. Ya veremos qué pasa después de lo de las escuelas. Nos decía el subsecretario, no podemos parar transporte público, porque parar transporte público es colapsar la economía. Nuestra economía ya tuvo un trimestre prácticamente de recesión. Vamos por otro igual. La Hacienda prevé que vamos a entrar a un segundo trimestre o vamos a terminar un segundo trimestre con recesión. Si a eso le agregamos que vamos a parar el transporte, que vamos a parar la producción en bienes básicos, vamos a colapsar. El subsecretario dice, ok, yo estoy tratando de parar algunas cosas como las escuelas con la intención de que el coronavirus no nos afecte tanto, pero si yo paro actividades como el metro, por ejemplo, que es un foco fuertísimo de infección, si yo paro el metro, la consecuencia económica de parar el metro es peor que la consecuencia de no pararlo. Entonces está difícil esa situación y también nos preguntamos, bueno, ¿y cuánto tiempo vamos a durar así? El subsecretario nos dice, no sabemos. China duró 12 semanas así. Preparémonos en México para acabar el año con coronavirus, quizá más. Entonces, hoy no sé, realmente es complicado entender ese mensaje, porque por un lado estamos diciendo, bueno, él dice, no, es que las condiciones de México, somos un país más pequeño que China, somos un país menos poblado que China, tenemos una densidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos condiciones más favorables que China y nos dicen que nos puede durar muchísimo más que los chinos. Entonces, sí demuestra de cierta incapacidad que se puede tener a nivel federal o de cierta incapacidad que el gobierno ya midió correctamente de función o funcionalidad social. Y es correcto, los mexicanos no tomamos conciencia, no estamos haciéndolo bien y neta, gente, deberíamos cambiar esto. Entonces, pues sí, tengamos cuidado, sí es peligrosa la situación, sí es alarmante, pero pues yo no veo que la gente que está queriendo viajar se está alarmando. Yo no veo que la gente que debería cuidar un poquito más su salud se esté de verdad cuidando, se está alarmando. O sea, tenemos un doble discurso muy tonto, ¿no? Un lado en el que la psicosis nos hace ir a comprar a Walmart, a Sam's, a Aurrera, donde sea que tú compres, Soriana, de inmediato todo lo que sea que se te ponga enfrente que crees que vas a ocupar, y todos están queriendo comprar papel, cubrebocas y gel antibacterial, atún. Pero por el otro lado no generas conciencia en lo que debería ser la prioridad: aislarte, evitar el contacto, salir en lugares donde te puedes enfermar. Entonces, por favor, evitemos un poquito esto. Yo sí te llamo a hacer esa conciencia y cuidar de verdad de tu salud y la de otros. Si tienes los síntomas, nos dijeron el gobierno, no corras a una clínica, de verdad no, espérate tantito. Ya cuando se llame, ya cuando se detecten muchos de los síntomas, entonces por unidades especiales puedes acercarte y ya, porque se parece mucho a un resfriado. La OMS nos está diciendo que no es tan así, pero tampoco nos podemos alarmar que porque tienes tantita fiebre corras al hospital. O sea, no lo hagamos. Por favor, te invito a estar muy, muy, muy pegado a las noticias, estar informados a cada ratito, y ojalá, de verdad, hagamos caso una vez de esta semana. Yo te iré diciendo qué va pasando a final de semana. Espero viernes, sábado poder hacerte otro video de esto, y ojalá podamos salir de COVID-19 o cuando menos mitigarlo de una manera eficiente. Muchísimas gracias, gente. Bonita noche, que esté muy bien.